Señor Jesús, te pedimos una revelación más profunda de ti. Oramos para que nos ayudes no solo a estudiar tu palabra solo, sino que nos darás la gracia de seguirla para que podamos dirigir nuestra parte a la sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras Como ofensas, también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. No Y nos no dejes nos caer en dejes la caer en tentación, tentación. líbranos de todo mal. Amén. Mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, Dios, ruega por nosotros Por los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra ahora y en muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era un Muere en un Venga, principio, ahora y ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Voy a poner solo como un minuto de esta alabanza y después comenzamos con el estudio bíblico. Ok. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Bueno, entonces siempre me gusta recalcar que este estudio que estamos haciendo bíblico ha sido creado por el Centro San Pablo de Teología Bíblica. No soy yo la que lo escribí, esto está todo elaborado por ellos. Lo único que yo hago es ilustrarlo y darle un poquito de vida a las palabras que ellos ya escribieron. Puse la alabanza que hablaba de nuestra Reina Madre porque la última lección se llama La Reina Asunta al Cielo. Y los objetivos de la lección son, Steve, ¿me ayuda? Objetivos de la lección. Primero, entender las fundaciones bíblicas del dogma de la Asunción. 2. Entender las imágenes del Antiguo Testamento y el profundo simbolismo que están de trasfondo del Apocalipsis 12 y su relación con la doctrina católica acerca de la Virgen María. 3. Apreciar cómo el retrato bíblico de María es reflejado o interpretado en la liturgia de la Iglesia. Las lecturas son Génesis capítulo 3, versículo 15, segundo de Macabeos capítulo 2, versículos 4 a 8 y Apocalipsis capítulo 12. Esquema de la lección. 1. Viendo a María con ojos católicos. 2. La mujer de Apocalipsis capítulo 12. 3. De la escritura a la liturgia. 4. Preguntas para compartir. Primero, viendo a María con ojos católicos. Ya me toca a mí, gracias, Steve. Bueno, entonces vamos a comenzar y ese va a ser básicamente la lección número 6. Es un repaso de todo lo que hemos estado estudiando. Si se han fijado, no sé para ustedes, pero para mí que nunca había... yo he sido católica por nacimiento, por decisión, he ido a misa, tengo mi sacramento, pero nunca había entendido la profundidad y la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Nunca había aprendido cómo el Antiguo Testamento profetiza todo lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Sí lo había escuchado, pero hasta que comencé a leer este estudio bíblico y entendí el contexto y el significado de muchas palabras que se utilizan, es como que me ha ayudado a entender un poco más el significado de todos. A él les digo,
Cuando leí Génesis 3:15, que lo vamos a volver a hablar, me tardé 3 días en entender esa lección porque me dolía la cabeza, me iba a dormir, porque sentía que porque lo habían tratado de escribir fácil, pero para una persona como yo, que sí sabía de la Biblia, pero nunca había estudiado teología, para mí fue un poco entender todo lo que estaban diciendo. Entonces, ahora es un repaso del curso, y como ustedes se han dado cuenta, en este curso hemos aprendido un estudio más entendido del lugar de María en la Biblia. Hemos visto que aunque hay pocas referencias directas a María en el Nuevo Testamento, ella está presente en cada punto crítico en la vida y obra de Cristo. Y ejemplo de ellos es su nacimiento, el anuncio de su ministerio público. ¿Se acuerdan cuando estudiamos, cuando el ángel se le apareció a María? Está en el Nuevo Testamento. Cuando el inicio del ministerio público, cuando en la boda de Caná de Galilea, cuando, ¿verdad? María le pide a Jesús que convierta el agua en vino y él la llama mujer, y entendimos por qué le llamó mujer y no María. Su muerte y resurrección, y cuando también lo último que le acordamos cuando estuvo en Pentecostés, que mandó el Espíritu Santo y se menciona también a la Virgen María. También hemos visto que las narraciones del Nuevo Testamento describen a María en términos de escenas y promesas del Antiguo Testamento, es lo que le estaba diciendo, y la describen como la nueva Eva, porque acuérdense, la primera Eva fue Eva, ¿verdad? Después el arca de la nueva alianza, porque anteriormente estaba el arca de la alianza, donde estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos, y estaba también el maná, y como la reina madre del pueblo de Dios. En nuestra última lección, o sea, la lección número 5, hablamos de cómo la Iglesia ha continuado su reflexión sobre el testimonio bíblico del lugar de la Virgen María en la historia de la salvación. Y hemos considerado cómo esta permanente reflexión ha llevado a la formulación de doctrinas y dogmas acerca de la Inmaculada Concepción de María y su posición como la siempre Virgen Madre de Dios, su asunción al cielo y la reina de todas las cosas. Si se recuerdan, yo les dije que dogma era un pensamiento o idea que se aceptaba en un consenso por un grupo religioso. En este caso, en los concilios de los que se reunieron sacerdotes, el Papa, ¿verdad? Regidos por el Papa, obispos y personas que ya eran santos, ¿verdad? En vida, y tomaron una decisión que estas ideas, nuestra madre fue siempre virgen, la asunción al cielo y la reina de todas las cosas, son dogmas que no se pueden discutir como católicos, porque una vez que se aceptó esta idea de pensamiento, y fíjense bien, por iluminación del Espíritu Santo y como interpretación de las Escrituras, es que se decidió eso, y por lo tanto nosotros como cristianos católicos no podemos reprocharlos, más debemos entenderlos, y por eso se hizo este estudio bíblico. Entonces, si ustedes se acuerdan, dijimos que nuestra madre fue siempre virgen porque ella, por ser la arca de la nueva alianza y la arca de la alianza original, tiene que ser alguien puro, que nunca ha sido tocado. Entonces, María fue concebida ya intacta, pura, desde que su concepción hasta que nació y hasta que murió. Entonces, ese es un dogma, porque además que sabemos que es la arca de la nueva alianza y porque ella no pudo haber tenido pecado, porque si no, ella no hubiera sido digna de cargar a nuestro Salvador, que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como dije anteriormente, estas son interpretaciones definitivas de los textos bíblicos que nosotros lo llamamos dogmas, ¿verdad? Y esos son los dogmas de la Virgen María. Entonces, también en la última lección nos enfocamos en el dogma de la Inmaculada Concepción, como lo había dicho, que ha sido la primera doctrina mariana proclamada en la época moderna. En esta lección final vamos a estudiar el más reciente de los dogmas marianos, el cual es la Asunción, que fue declarada por el Papa Pío XII en 1950. Ese dogma afirma que al final de su tiempo en la tierra, la Virgen María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Como la Inmaculada Concepción, la Asunción no es un evento anotado en la Escritura.
De hecho, la última mención de la Virgen María en la narración bíblica se refiere a la vida de la iglesia primitiva entre los días de la Ascensión y Pentecostés. Y para eso vamos a leer Hechos 1:14. Entonces, como para volverlo a recargar, así como la Inmaculada Concepción ha sido un dogma, la Asunción de nuestra Santa Virgen María también es un dogma. Eso no quiere decir que no lo hemos invitado. Están basados en las escrituras, en la interpretación de las escrituras y por medio de un concilio que fue iluminado por el Espíritu Santo. Mami, ¿me puede leer Hechos 1:14? Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés específicamente, fue la última vez que se hace asunción a nuestra madre por su nombre, ¿verdad? La Virgen María. En vida, ¿verdad? En vida, porque ya ustedes ya van a saber que después sí se volvió a hablar de ella, pero ya no ya no en vida, sino como un ser espiritual. Sin embargo, en la encíclica, y estos nombres me cuestan, por eso lo escribo ahí en latín, en la encíclica Munificentissimus Deus, generosísimo Dios del Papa Pío XXII, se refiere a una larga historia de la creencia en la Asunción de María, una tradición antigua expresada en homilías, oraciones. Pío 12 dice allí, hija. Sí, Pío XII, ¿qué dije yo? 22. Ah, perdón, Pío XII. Perdón, mi dislexia, sabe que soy disléxica. Gracias por corregirme. Se refiere a una larga historia de la creencia en la Asunción de María y a una tradición antigua expresada en homilías, oraciones, dedicatorias de iglesias y celebraciones de liturgias. Y saben qué bonito, que mi mami tuvo una cirugía en el ojo y antes no me hubiera podido ver ese error, pero como ya le operaron su ojito, ya lo puedo ver. Así es que, bendito ojito, ¿verdad? Bendita. Bueno, entonces, lo que le quiero decir es que, ya me desconcentré, que cuando, como estaba diciendo, estos son dogmas que le habían dicho, pero en una encíclica del Papa Pío XII ya se habló de esa larga historia de la creencia en la Asunción de la Virgen María. Y fue una tradición antigua que se expresó en homilías, oraciones y dedicatorias de la iglesia y celebraciones litúrgicas. Entonces, subyacente a esa tradición estaba una vena muy rica de meditación e interpretación de las escrituras. Entonces, fíjense que a mí me gusta repetir las cosas varias veces simplemente porque así se nos hace más fácil entenderlo, pero no quisiera confundirlos más, ¿verdad? Entonces, como he estado diciendo desde la clase anterior, es un dogma, sí, porque se dio un consenso, pero es también resultado no solo de iluminación del Espíritu Santo, sino que también de la interpretación de las escrituras. Y poco a poco nosotros hemos visto en estos estudios cómo agarramos versículos o escrituras, ¿verdad? Del Antiguo y del Nuevo Testamento y hemos hecho paralelismo, que es cuando se comparan las dos escrituras para ver la interpretación de una profecía que se hizo realidad ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense bien, como nosotros vamos a estar hablando bastante de Apocalipsis 12, yo lo puse anteriormente, hemos estado hablando casi de todo en el Apocalipsis, de Apocalipsis, y es porque el Apocalipsis es como en los tiempos que después de Jesús, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en esos tiempos y no quiero que nadie se ponga con miedo que si ya nos vamos a morir o algo así, porque eso solo lo sabe Dios, pero hay cosas que se ven que están reflejados pero el propósito de este estudio bíblico es nada más reflejar cómo en algunos escritos como en Génesis del Antiguo Testamento se vuelven realidad en Apocalipsis. Entonces, por eso me gusta ver como la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. No son dos libros separados. Un libro es la continuación de otro. Entonces, pongan atención a Apocalipsis 12. Le voy a poner el video y después vamos a seguir hablando un poquito más de él. Apocalipsis 12.
apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como hemos visto en la cuarta lección, la celestial Reina Madre retratada en esta visión es a la vez el símbolo de la Virgen María y de la Iglesia. En esta lección final queremos estudiar esta visión más de cerca y examinaremos cómo esta visión es la fundación del dogma de la Asunción. Y por un estudio detenido del texto, vamos a ver cómo esta visión une muchas imágenes del Antiguo Testamento que describen a María y su lugar tan importante en el plan divino de la salvación. Apocalipsis. La imagen de la mujer en el Apocalipsis 12 verdaderamente empieza en los últimos versículos del Apocalipsis 11, con la escena fantástica del templo revelado en el cielo junto con el arca de la alianza. Tomemos en cuenta que las divisiones de los capítulos del Apocalipsis, si ustedes no lo sabían, que las divisiones de los bíblicos del Apocalipsis y bueno, y con todos los libros que están en la Biblia, es algo que se dio por los escribanos de la Edad Media. En los libros originales de San Juan no había capítulos.
todo estaba escrito junto, pero eso fue separado después. Entonces, como está escrito en la visión de San Juan, fue así. Y dice, y se abrió al santuario de Dios, se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y corona de 12 estrellas sobre la cabeza, sobre su cabeza. Entonces allí, por eso se dice que se comienza a hablar a final del capítulo de Apocalipsis 11, específicamente 11, versículo 19, y se continúa con Apocalipsis 12. Entonces ya hemos, fíjense que en la lección 3 exploramos el retrato de María como el arca de la nueva alianza en el Nuevo Testamento. Entonces, pero en Apocalipsis 11, 19 la vuelve a mencionar. Vuelve a mencionar que ella dice que se abrió el santuario de Dios y en el cielo apareció el arca de su alianza en el santuario. Se refiere a nuestra Virgen María. Y para entender esta escena necesitamos saber la historia detrás del arca. Nosotros ya hablamos un poquito de la historia del arca anteriormente, pero la voy a volver a mencionar. Entonces, fíjense que el arca había desaparecido, como la mencioné anteriormente, alrededor del año 587 a.C., cuando el profeta Jeremías la escondió en una cueva antes que los babilonios invadieran y destruyeran el templo de Jerusalén. Y eso lo podemos corroborar en la segunda de Macabeos 2:4-8. ¿Lo puede leer otra vez, mami? La segunda. Está bien. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Va. Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículos del 4 al 8. En esos mismos archivos se lee que por orden de Dios, el profeta tomó la tienda y el arca y subió al cerro a donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación y depositó allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes y luego clausuró la entrada. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hallarlo. Cuando Jeremías lo supo, le llamó la atención. Ese lugar, les dijo, debemos permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor aparecerá en la nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés, o cuando Salomón pronunció su oración con motivo de la consagración solemne del templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como nosotros podemos ver, como esta lectura que se acaba de leer hace referencia a la aparición en el cielo que de la alianza, de la arca en Apocalipsis 11:19. Y también podemos ver cómo Jeremías predijo que el arca iba a estar escondida hasta que Dios recoja a su pueblo y le muestre su misericordia. La aparición del arca de nuevo entonces fue vinculada con la muy esperada restauración del reino de Israel. Entonces, Steve, puedes leer Hechos 1:6. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Le respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense que todo eso está haciendo referencia de cuándo nosotros vamos a ver, ¿verdad? Eso, entonces por eso les decía que Apocalipsis es un libro que es una visión del futuro, pero como dice nuestro Señor, eso solo lo sabe nuestro Dios. Nosotros no sabemos cuándo eso va a pasar.
Y el objetivo de este estudio nada más es hacer la correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no establecer la fecha de que esas cosas van a pasar, porque solo ¿quién sabe eso? Solo Dios. Solo Dios. Entonces, los profetas vieron esta restauración como un nuevo éxodo en el que regresarán todos los exiliados de Israel y que culminaría con que todas las naciones rindiendo culto en el templo de Jerusalén. Y esas son todas las lecturas que se le puede hacer referencia, y por eso yo se las pongo en el video, porque son demasiadas lecturas. Entonces nosotros estamos viendo, estamos viviendo como una forma como un nuevo éxodo, ¿verdad? Ahí, porque estamos esperando que se vuelva a restablecer el reino de Dios, pero no sabemos cuándo va a ser. Más sin embargo, como buenos cristianos, nos estamos preparando. Entonces, Jeremías recuenta tanto el primer éxodo como el reino y el templo, y promete que la gloria del Señor se verá en una nube, como cuando vino al tabernáculo en la época de Moisés, y al templo, o sea, el lugar, en el tiempo de Salomón. Y esas son las referencias bíblicas. Efectivamente, el regreso del arca iba a ser un signo de retorno de esa la presencia misma de Dios a Israel. Pero ahora, si ustedes se pueden imaginar, ya no estamos hablando solo de Israel como ubicación geográfica allá, ¿verdad? En Tierra Santa. ¿Cuál quieren ustedes que es Israel? Sería todos los cristianos, ya todas las personas que creemos en la palabra de Dios. Y sería un signo de que moraría entre su pueblo lo que el arca había simbolizado siempre. Y esas son las referencias bíblicas. Vemos todas estas imágenes y expectativas en el Apocalipsis desde San Juan, como ya estaba mencionando. La visión del arca en San Juan evoca intencionalmente la gran teofanía. Entonces ustedes pueden decir teofanía. ¿Qué significa teofanía? Teofanía significa aparición de Dios. Entonces voy a repetir. La visión del arca en San Juan evoca intencionalmente la gran teofanía o aparición de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Ahí está la referencia, Éxodo 19, del 16 al 17. En el griego, las mismas palabras del Éxodo son traducidas en Apocalipsis 11 y 19 como relámpagos y fragor y truenos. La gran granizada de la que se habla en San Juan en el Apocalipsis 16, 21 recuerda la tormenta con granizo en el Éxodo 9, 18, 23 acompañado de fragor y truenos. Como Moisés oyó un fuerte sonido de trompeta, San Juan también escucha las trompetas y fuertes voces en el cielo. Apocalipsis 11:15. El lenguaje otra vez nos recuerda de la teofanía de Moisés. La escena también tiene ecos de la historia de la caída de Jericó, que marcó la entrada de Israel a la tierra prometida y el fin de su éxodo en el desierto. Llevando el arca, los israelitas marcharon alrededor de Jericó por 7 días, dando 7 vueltas. El séptimo día, tocando la trompeta que causó que los muros de la ciudad se derrumbaran. Referencia a Josué 6, del 1 al 20. En el Apocalipsis, la séptima trompeta también provoca un temblor, señalando el comienzo de un nuevo mundo en el eterno reino de Jesús. San Juan está mostrándonos el cumplimiento de la promesa de Jeremías y la promesa del éxodo de Israel, que se ha restaurado el reino y se ha revelado el arca. Y el arca revela ser una mujer, como vemos en el versículo siguiente, y como nosotros ya hemos estudiado anteriormente en las otras clases. En el Apocalipsis 12 ocupa imágenes del Antiguo Testamento para describir la mujer como madre de Jesús y madre de la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, la Jerusalén celestial y la novia de Cristo. Y esas son las referencias. Para entender lo que significa que María es la Virgen y Reina Madre asunta al cielo, necesitamos mirar muy de cerca el uso que San Juan hace de las ideas e imágenes del Antiguo Testamento. Como notamos en la segunda lección, Israel fue descrito a menudo en el Antiguo Testamento como una mujer, una virgen
que se desposó con Dios en una relación de alianza comparada con una unión matrimonial. En el Apocalipsis, San Juan presume esta idea del Antiguo Testamento y desarrolla la imagen de la hija de Sión dando a luz al Mesías. Y nosotros vimos en el video, ¿verdad? Cómo es que está hablando de que la mujer está dando a luz. Al predecir la salvación de su pueblo, el profeta Isaías dijo que Israel sería adornado como una reina novia, coronada gloriosamente, radiante con el brillo del sol y la luna. Y ahí están las referencias, Isaías 60, 19, 20 y 62 del 3 al 5. De la misma manera, la novia de Salomón es descrita como una reina radiante como la luna y el sol, en Cantares 6, del 4, 10. San Juan, al ocupar estas imágenes del Antiguo Testamento, nos muestra la reina novia de Israel. Fíjense, las 12 estrellas de su corona obviamente recuerdan a las 12 tribus de Israel, pero en todo el Apocalipsis, las 12 tribus se refieren a los 12 apóstoles, los representantes del nuevo Israel, el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces esto es bien bonito, ¿verdad? Porque yo sí sabía que las 12 estrellas representaban las 12 tribus de Israel, pero no sabía que representaban los 12 apóstoles, que es el nuevo Israel, que es el pueblo de Dios y la iglesia. Nosotros, o sea, nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, la mujer en el Apocalipsis es la hija de Sión y María a la vez. Pero como la hija de Sión fue símbolo de todo el pueblo de Dios, Israel, la mujer en San Juan también representa a la iglesia. Entonces, la madre de nuestro Salvador, Jesucristo, también representa la iglesia. San Pablo, en un lenguaje semejante al del Apocalipsis, llama a la iglesia la Jerusalén de arriba, nuestra madre, en Gálatas 4, 26 al 27 y Isaías 54, 1. Y habló de la iglesia como la novia de Cristo, Efesios 5, 31 al 32. Y San Juan se refirió a la iglesia como señora, según de San Juan 5. Entonces es natural ver que María, según lo presentado en Apocalipsis, es la madre de la iglesia y símbolo de la iglesia entera, que da luz al nuevo pueblo de Dios. De hecho, María, como madre de la iglesia, se dice que tiene hijos, además del varón a quien dio a luz. Esos hijos son los que creen en Jesús, según el Apocalipsis 12, 17. ¿Por qué es importante saber eso? Porque varias veces han tratado de decir que la Virgen María tuvo más hijos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso no fue así. Entonces, cuando se refieren a hermanos de Jesús, se refieren a familiares, primos o ustedes saben que en las culturas del Medio Oriente se le llaman hermanos a todos los amigos cercanos también. No sé, así como varias veces, por ejemplo, para mí con mis amigas era una tradición que mis hijos o le decían tías a mis amigas, pero realmente no eran mis hermanas, ¿verdad? Pero era una tradición porque uno quiere a la familia. Entonces, eso es importante saber que se refiere también a estos hijos de la Virgen María, somos todos aquellos que creemos en Jesús. Y esto también según Apocalipsis 12, 17. Y si se acuerdan también, cuando Jesús estaba crucificado, que dijo Juan, ella y tu madre, mujer, ella y tu hijo, fue también cuando nosotros la asumimos a ella como madre de nosotros. San Juan describe a la mujer con dolores de parto, lo cual evoca las imágenes del Antiguo Testamento de la hija de Sión, sufriendo en el exilio, esperando el nacimiento de su salvación. Y ahí están las referencias. Isaías dijo que la hija de Sión, en medio de la voz estruendosa de la ciudad, voz del templo, voz de Yahvé, daría luz a un varón y a más hijos. Isaías 66, 6 al 10. La escena es semejante al Apocalipsis. También es de notar que las palabras de San Juan en Apocalipsis 12, del 1 al 2, parecen evocar intencionalmente la profecía de Isaías sobre el nacimiento de Mesías, Isaías 7, del 10 al 14. En ambos leemos de una señal en lo alto y de una mujer que da luz a un hijo. San Juan está mostrándonos a la hija de Sión dando a luz al Mesías, el hijo nacido a la mujer,
ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Esto es una referencia al Salmo 2, que describe a Dios dándole a su Hijo a las naciones en herencia e instruyéndoles a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Apocalipsis 12:5 y el Salmo 2 del 7 al 9. En otra parte del Nuevo Testamento, este salmo es interpretado como una profecía de Jesús en Hechos 13:32 y Hebreos 1:5. Así, al mostrarnos el nacimiento del Mesías por medio de la hija de Sión, San Juan está diciendo al mismo tiempo que Jesús es el Mesías y María la hija de Sión. Entonces, ¿por qué digo que San Juan dice esto? Porque San Juan es el que escribió el Apocalipsis. Solo para que cuando ustedes sepan que yo estoy diciendo que San Juan dijo eso, me haciendo esta referencia al libro escrito por él, que fue el Apocalipsis. En la visión de San Juan, el niño Cristo es llevado al cielo y entronizado, y una batalla se entabla entre un dragón y el ejército celestial. Ese ya lo vimos en el video del Apocalipsis 12. Entonces, vamos a hablar un poquito del protoevangelio, que los hemos hablado en las acciones anteriores. Aquí tenemos una representación dramática de la promesa hecha por Dios en el jardín de Edén, el llamado protoevangelio o primer evangelio. Steve, ¿nos puede recordar qué es lo que dice Génesis 3:15? Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. Dios. Entonces hay que recordar que Dios prometió poner enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivos linares. Él te pisará la cabeza mientras ella acecha tu talón. Acuérdense que esa no es una enemistad entre realmente la mujer y la culebra, ¿verdad? Sino que a lo que representa la serpiente. ¿A qué representa la serpiente? A Satanás. A Satanás, ¿verdad? Al pecado. Entonces, ahora vamos a examinar un poquito más la escena en Apocalipsis. Otra vez hay una mujer y un dragón que San Juan identifica claramente como la antigua serpiente, o sea, el diablo, quien engañó al mundo entero, Apocalipsis 12:9. La mujer entonces ha de ser la nueva Eva, predicha en Génesis. La serpiente se detiene delante de la mujer para devorar a su hijo, y el nacimiento de este hijo y del resto de sus hijos es la ocasión de un combate mortal en que la serpiente es por fin derrotada. La imagen final de la mujer en el Apocalipsis 12 es la mujer huyendo al desierto, a un lugar preparado para ella por Dios. Más tarde en su visión, San Juan ve a la mujer con las alas de águilas para que pueda volar al desierto donde Dios le alimentará. Apocalipsis 12:6 y 14. El lenguaje de San Juan aquí recuerda la palabra de Jesús a los apóstoles, que él iba al cielo a preparar un lugar para ellos, para que donde esté yo, esté también ustedes. San Juan 14, del 1 al 3. La imagen de preparar un lugar es ocupada frecuentemente en el Nuevo Testamento para describir el destino que Dios tiene para sus hijos. Él les prepara un lugar a la derecha de Cristo, Mateo 20:23, y prepara un reino para los bendecidos, Mateo 25:34, y el resto de las referencias bíblicas, aquí está. San Juan también evoca el cuidado de Israel por Dios en el desierto, donde llevaba a su pueblo sobre alas de águila en su época de prueba. Éxodos 19:4 y Deuteronomio 1 capítulo 1, versículo 31 al 33 y 32 y después del 10 al 12. Ese cuidado de Dios en el desierto incluía nutrir a su pueblo con el pan del cielo. Entonces, ¿qué aprendemos sobre María en el Apocalipsis 12 y cómo está relacionado este pasaje con la creencia católica de la Asunción?
En primer lugar, encontramos en el Apocalipsis todas las imágenes bíblicas de María que hemos compartido en este curso. Ella es retratada como la nueva arca de la alianza, la nueva Eva, la hija de Sión y la reina madre de Dios. Ella es vista como virgen y madre, dando luz al Mesías y también como madre espiritual de todos los que guardan los mandamientos y dan testimonio a Jesús. Ella encarna o representa a todo el pueblo de Dios. Ella experimenta la protección y la alimentación en el desierto del mundo y vuela a un lugar preparado para ella por Dios. Vemos, pues, el boceto de la base bíblica de esa gran doctrina mariana, puesto que María es la nueva era predestinada por Dios desde antes del jardín del Edén a ser el arca de su nueva alianza, a dar a luz al Hijo unigénito de Dios, al autor de la vida, Hechos 3:15, y María fue protegida de la serpiente y llevada en alas de águila a un lugar preparado por ella por Dios. La fiesta de la Asunción se puede encontrar la interpretación de la Iglesia de estos textos bíblicos en la lectura de la misa de la fiesta de la Asunción, la misa víspera y la misa del día. La víspera es el 14 de agosto y el día es el 15 de agosto. La misa de vísperas empieza con una lectura del libro de Crónicas, uno de Crónicas 15 del 3 al 4, del 15 al 16 y 16 del 1 al 2, sobre David y la traída del arca de la alianza al lugar que había preparado para ella. El salmo de la misa de vísperas de igual manera celebra este evento, cuando dice, levántate, ya ve hacia tu reposo, ven con el arca de tu poder, Salmo 132, versículo 8. La epístola de la acción de la gracia por la victoria sobre la muerte nos ganó Cristo, 1 de Corintios 15, del 54 al 57, y el Evangelio se celebra a María no solamente como la madre de Cristo, sino como alguien que ha escuchado la palabra de Dios y la ha guardado. Entonces ahí está Lucas 11, del 27 al 28. En la primera lectura de la misa del día es el del Apocalipsis, empezando con la visión del arca en el templo. Apocalipsis 11, 19, 12, 1, de capítulo 12, del 1 al 6 y de luego 10. En el Salmo presenta a una reina que está a la derecha del rey, Salmo 45, mientras que la epístola representa a Cristo como un rey que pone a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y la podemos ver en 1 Corintios 15, del 20 al 27. Finalmente, el Evangelio de la Misa de la Asunción es la visitación de María a Elizabeth. Lucas 1, 39 al 56, que como hemos visto en las lecciones previas, evoca a María como el arca de la alianza. En las liturgias de la Asunción, entonces, vemos que la Iglesia identifica a María con el cumplimiento de varias figuras del Antiguo Testamento. María es mostrada como el arca de la alianza, conteniendo la presencia del Señor, y la vemos descrita como la hija de Sión, la nueva era y la reina del cielo. También la vemos como símbolo del pueblo de Dios, como Apocalipsis describe a sus hijos guardando los mandamientos de Dios y dando testimonio a Jesús, Apocalipsis 12 al 17. También ella es aclamada por Jesús porque oyó la palabra de Dios y la guardó, Lucas 11 del 27 al 28. Retratada en las escrituras como el modelo de los creyentes y nueva Eva, es muy congruente que el dogma y culto de la iglesia asocian a María como la victoria de Cristo sobre la muerte que habría venido al mundo por el primer Adán y primera Eva. 1 de Corintios 15, del 20 al 27. Y eso era todo para el estudio bíblico de hoy. Este realmente es un resumen de todo lo que se han hecho en todas las estudios bíblicos anteriores. Sé que es bastante y es un poco difícil de entender. Por eso, si alguien quiere que le mande los videos en orden y las preguntas y las respuestas, porque al final yo tengo un documento con las preguntas y respuestas para que sea más fácil de digerir todo. Y con las lecturas bíblicas sería importante porque honestamente a mí me tomó
me toma tiempo para entender todo, entonces yo sé que no es un material como tan fácil de digerir y trato de repetir varias cosas para que se quede más clara, ¿verdad? Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son las 4 mayores figuras del Antiguo Testamento usadas para representar a la Virgen María en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? El arca es una. Ajá. Y adhesión es la otra. Ajá. Reina madre del reino de Dios. Es Sí. una, ¿verdad? Sí, falta Ujú. una. Falta una, no me acuerdo cuál es. La nueva Eva. La Nueva Eva, sí. Ujú. ¡Ey, felicidades! Miren, si tuviera un dulcito aquí, se lo doy, cafecito con pan. No lo debe. No, se lo debo. La segunda, ¿qué hizo Jeremías con el arca de la alianza antes de la destrucción de Jerusalén? Esa está buena. No la sé. La puso en un... La guardó en una La gruta. guardó. Ujú. Sí, entonces La guardó, sí. el profeta Jeremías la escondió en una cueva antes que los babilonianos invadieran y destruyeran el templo de Jerusalén. Y aparte de que la guardó, no dejó que nadie supiera dónde está, porque hasta que Dios considerara que era el tiempo, lo iba a volver a hacer que nosotros viéramos esa arca, pero iba a ser una nueva arca, ¿verdad? Entonces, sí. 3. ¿Por qué podemos decir que el libro del Apocalipsis nos enseña que la Virgen María es el cumplimiento de la promesa de Jeremías sobre el retorno del arca? Porque la presentan como, primero en la aparición, en la visión que tienen con la Virgen con las 2 estrellas y que va a tener un bebé y que los dragones, entonces todo eso es una promesa porque desde el principio, cuando la creación, Dios dijo, una mujer te aplastará la cabeza. Y entonces esto es parte de eso, del cumplimiento de Jesús, de cómo el cumplimiento de cómo Jesús es concebido a través de una Virgen Madre. Bueno, desde ahí empieza la iglesia, pues, ¿verdad? El nacimiento de Jesús y después lo que nos lleva al nacimiento de toda, bueno, nuestra iglesia o Nuestra iglesia, como sí. cristianos, sí. Fíjese que contestó la pregunta 3, 4 y 5 de una vez. Sí. Le debo doble café con pan, pero lo voy a hacer en pedacitos porque sí, gracias, contestó todo. Mire, cuando mencionan en Apocalipsis 11:19, que dice, entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Entonces está viendo ahí como la Virgen María se abre, es la que se aparece, ¿verdad? Por eso se comienza a hablar ahí. Entonces ahí está hablando del retorno del arca, parte que usted ya mencionó. La pregunta 4 decía, ¿cómo demuestra Apocalipsis 12 que la Virgen María es la hija de Sión adornada como reina? Y no, usted también ya lo mencionó. Porque Isaías dijo que la hija de Sión en medio de la voz es suntuosa de la ciudad, voz del templo, voz de Yahvé, daría a luz a un varón y a más hijos, que usted lo dijo. Entonces San Juan en el Apocalipsis describe a la mujer con dolores de parto, lo cual evoca las imágenes del Antiguo Testamento de la hija de Sión en parto. Entonces usted ya lo mencionó también. Entonces, ¿en qué sentido el Apocalipsis 12 es el cumplimiento del protoevangelio? También usted ya lo dijo. Entonces, porque usted mencionó que también que Jesús había prometido una amistad entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivos linajes. Él te pisará la cabeza mientras acechas tu talón, ¿verdad? Génesis 3:15. En el Apocalipsis San Juan habla de una mujer y un dragón que es identificado como la antigua serpiente, el diablo quien engañó al mundo entero, Apocalipsis 12:9. Y la mujer entonces ha de ser la nueva Eva predicha en Génesis. Luego procede a explicar cómo el diablo ha sido vencido en la sangre con el cordero. Entonces, cuando hablamos del protoevangelio, fue precisamente lo que dijimos, que cuando ella te pisaría la cabeza, pero la culebra te mordería en el talón, se refiere a cuando
Fíjense bien, cuando Jesús con la muerte venció, Jesús con la resurrección venció la muerte, pero la serpiente le atacó el talón por el sufrimiento que Jesús tuvo al morir. Pero no solo eso, va más allá también, porque la Virgen María también representa la mujer que nació pura, sin el pecado, y que ya no fue esclava de la serpiente, porque ya no fue esclava del pecado. Y al final estamos hablando como ella logró huir con alas de águila, ¿verdad? A un lugar donde Dios ya le tenía un lugar permanente para ella. Entonces así podemos ver como lo mencioné al principio, fíjense, Génesis es el primer libro de la Biblia y Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Entonces vemos cómo desde el principio al fin la Biblia no habla directamente de María como el nombre, porque eso lo menciona en pocas partes, pero sí profetiza a esta mujer que va a cumplir todas estas profecías. Y desde Génesis hasta Isaías, y lo podemos ver a lo largo cuando estamos hablando de Éxodo, y son tantos libros que van poniendo poco a poco, pero al final se culmina con el Apocalipsis, ¿verdad? Haciendo realidad esta promesa que nosotros todavía estamos esperando. Nosotros estamos esperando, pero una parte que nosotros sí ya pasó. La muerte fue vencida hace más de 2000 años y nosotros estamos simplemente esperando que se cumpla la otra parte. No sabemos cuándo va a ser, pero nos estamos preparando para cuando eso venga. Entonces, para reflexión personal, reflexiones sobre las grandes imágenes bíblicas de María que hemos estudiado en este curso, la nueva Eva, la hija de Sión, el arca de la alianza y la reina madre. ¿Cómo puede la comprensión de estas imágenes ayudarte a profundizar nuestra devoción a María y a su hijo? ¿Qué ustedes piensan que este estudio o estas imágenes de la Virgen María pueden ahora ayudar a la devoción? Acuérdense que nosotros los católicos tenemos devoción a la Virgen María porque el único que adoramos es a nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes creen que este estudio les va a ayudar a ustedes a tener una devoción más profunda a nuestra Madre? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Yo quiero decir algo. Ajá. La verdad es que no, bueno, yo no nací católica, yo fui testigo de Jehová en toda mi infancia y a mí me enseñaron otras cosas totalmente diferentes. Yo me convertí al catolicismo hace más o menos 20 y tantos años, 24, 25 años, y hay muchas cosas que realmente o sea, que me quedaban como duda, ¿verdad? Ahora, indagando más y esto, ¿cómo nos damos cuenta que María está y ha estado desde el principio, ¿verdad? Desde el principio hasta el final? O sea, María no solo dio a luz a Jesús, o sea, María estaba ya destinada, ella ya estaba como Dios la escogió para, como usted dijo, ¿verdad? Ella nació sin pecado, ella, porque fue escogida especialmente por Dios para ayudarnos en todo lo que ha pasado. O sea, ella es la otra Eva, ¿verdad? Si Eva cometió el pecado original, pues María es el arca de la alianza que nos salva ahora del pecado original si nosotros nos dirigimos a Jesús a través de María. Obviamente, como católicos nosotros no la adoramos, la veneramos, pero ella es quien realmente nos va a llevar hacia Jesús y nos va a llevar hacia lo que, a esa nueva vida, a lo que nosotros vamos a tener después de esta vida terrena. Entonces, ¿cómo se ve con estas imágenes de que la devoción a María realmente nos lleva a Jesús? ¿Verdad? O sea, definitivamente no hay otro camino, es a través de María, su madre. Muchas gracias por compartir, porque fíjese que igualmente yo nunca había entendido todas estas figuras hasta que me puse a hacer este estudio bíblico, y es bien bonito que usted diga eso, porque mi devoción a la Virgen María
y fíjense, yo rezaba rosario, pero mi devoción y todo, mi sentido ha cambiado bastante al entender todo esto, pues, porque sí, uno reza rosario y yo lo hago con amor, pero ver la profundidad, como usted está diciendo, Ujú. de la importancia que cuando dicen a Jesús por María, Yes. el por qué, eso ha sido bien bonito. Muchas Yo gracias. también igual que usted, Ivy. Yo rezaba el rosario, tengo años de rezar el rosario, pero no entendía realmente la importancia, ¿verdad? O sea, la profundidad que esto significa. Además de que sabemos ahora, nos damos cuenta que el rosario es la mejor arma que tenemos en contra del enemigo. Él al final, ella es quien le aplasta la cabeza y el rosario es una de las armas que nosotros tenemos para eso. Sí, sí, así es, así es. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, yo voy a decir que, como la hermana Marisol, yo tuve una crianza similar porque mi familia son adventistas y tienen algunas creencias similares a los testigos. Ajá. Para mí, una de las cosas que para mí la clave de todo esto es la Eucaristía. Siempre ha sido la Eucaristía el punto de conversión. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, el que come mi carne y toma mi sangre nunca morirá. Eso destruye mucho porque podemos ver que Jesús dijo que verdaderamente te hablo a ti. Para mí, cuando Él dice verdaderamente te hablo y que nunca morirás y mi carne es comida verdadera y mi sangre es algo para tomar verdadero, todas esas palabras verdadero, me dicen a mí que no está hablando de una forma simbólicamente. Él está diciéndote, esto es mi cuerpo verdadero. Ahora, Él siendo Dios, se vuelve pan para nosotros. Pero si Él también se llamaba el pan de la vida y Él estuvo dentro del cuerpo de María, Él pudiera haber aparecido sin María de las nubes diciendo, cree en mí y ya todo se acabó. Pero Él vino a través de ella. Entonces, si Él estuvo dentro de la barriga de ella por 9 meses, y Él es el sacerdote del nuevo orden Melquisedec, y Él es la nueva alianza, el mismo cuerpo de Él es nuestra nueva alianza, y vino a través de ella, entonces empezó a darme cuenta, darme cuenta que entonces ella sí es la puerta de salvación, porque la salvación vino a través de ella como si fuera una puerta. Entonces ella tiene una relación súper íntima con quien nos creó. Quien nos creó Jesús es la misma esencia del Padre. Entonces la relación de ella no puede terminar. Acuérdense, dijeron que nunca morirás. Él dijo, Él nos prometió es como Dios. Y sabemos que Dios no es mentiroso. Entonces a mí me ayudó que esa conexión de amor que ella tiene con Jesús es eterno. Para siempre eso va a durar. Y aunque estamos hablando de Dios, ella puede pedirle a Él lo que ella quiere. Exacto. Y Jesús demostró que Él escucha a ella. Entonces, una persona que tuvo Dios literalmente por 9 veces en su vientre, que siempre fue fiel a Él, que fue venerada por los cristianos súper antiguos como Ignacio de Antioquía, etcétera, tenemos escrituras y son discípulos de los discípulos. Tenemos idea que no es una persona normal. Para mí eso fue lo que comenzó y me dio cuenta que ella es la arca de la nueva alianza, ella es la puerta de nuestra salvación y por supuesto la madre de Dios. Y entonces si estamos orándole a ella para que ore por nosotros, entonces yo opino que la oración de ella va a ser mucho más efectivo con Jesús Dios que mi oración, que yo soy un terrible pecador. Y Dios escucha las oraciones de los justos. Amén. Y fíjense que ustedes ya me contestaron la siguiente otra. pregunta. Sí, me han hecho tan feliz porque, o sea, sí, ¿verdad? Valió la pena todo ese sacrificio en preparar esos temas. Yo les voy a decir una cosa más que ha pasado. Cuando yo comencé el estudio bíblico, yo no tenía aire para hablar. Tenía que descansar todos los días, todo el día, y me ahogaba porque estoy sanando de ese cáncer en los pulmones. Amén. Y yo le dije a la Virgen María,
estoy dedicándote esto porque siento que yo necesito saber de ti más. Y siento que la gente necesita saberlo. Y para gloria de Dios, casi no he tosido hoy, todo el día he andado Amén, caminando mire qué bueno. y estoy hablando. Hoy ha sido el día que menos aire me ha faltado. Entonces, aquí está la práctica. ¿Vea? Nuestra madre escucha nuestras oraciones, se las lleva a nuestro Padre Celestial y esa devoción que le tenemos que tener no solo está infundada por una imagen de la iglesia, es porque está basada en las escrituras y porque nosotros estamos en la certeza que si sabemos que Jesús fue el Hijo de Dios, el arca que la trajo a este mundo tiene que ser un arca pura, fue el primer discípulo para él, porque fue la que estuvo pendiente de él y desde que nació hasta murió. Entonces nosotros podemos confiar que si nosotros pedimos la intercesión, mucha probabilidad hay que ella va a interceder ante nosotros. Y solo le quiero agregar una cosa más. Esto es tan importante para todos que lo aprendamos realmente. Usted enseñándonos aprende también, porque cuando uno enseña, uno aprende, pero es tan importante para todos para poder defender nuestra fe. Es como una buena apologética que uno tiene, si uno sabe, porque si uno no conoce, si uno hace las cosas más automáticas, como rezar el rosario, es porque mi mamá lo rezaba, porque mis papás lo rezaban, pero no realmente porque uno conoce. Entonces ahora con toda esta información que tenemos, que le hemos tenido de siempre. Lo que pasa es que lo que sucede es que uno no se preocupa por aprender, pero por todo esto, uno tiene una buena manera para defender su fe. ¿Cuánta gente nos ataca? ¿Cuánta gente nos dice, ustedes adoran ídolos porque ustedes adoran a la Virgen? Nosotros no adoramos a la Virgen, pero ¿cómo defenderlo? Ese es el punto. ¿Cómo defenderlo? Con toda esta información, realmente es lo mejor que podemos hacer o que podemos tener a la mano. Sí, Y si yo pudiera agregar algo, cuando alguien me dice a mí que estoy adorando a la Virgen María, una de mis respuestas siempre es, yo sé, nadie puede decirme a mí si yo estoy adorando a alguien o no. Solamente la persona que adora sabe si está adorando o no. Si nosotros no sabemos que estamos adorando a alguien, entonces no es adoración, porque es algo consciente, requiere participación activa de la persona. Entonces, si nosotros decimos que no estamos adorando de ella, eso debe ser suficiente para cualquier persona honesta aceptar, porque uno debe estar consciente de quién adora. Ahora, la otra cosa que yo iba a agregar, que se me olvidó completamente decir, que era que Jesús nos dice y Pablo nos dice que a través de la resurrección de Cristo somos nuevas creaciones porque la muerte fue destruida. La muerte se demuestra en la Biblia, en la tradición, que la muerte es simplemente la separación de Dios. Dios es la fuente de vida. Estar separado de Él es un infierno, literalmente. Uno está en el infierno si no está conectado a Dios. Jesús restableció eso. Entonces, si somos una nueva creación a través de Cristo, entonces la creación nueva vino a través de María. La destrucción de nosotros vino a través de Eva, la original. Entonces, si Jesús nos trae la nueva creación, Eva es la madre de la nueva creación. Entonces, ella es lógico que ella sea la nueva Eva. Es una nueva Eva, pero acuérdate que Eva pecó. O sea, que ella pasó eso por el pecado de ella, ¿verdad? Sucumbió a la tentación. Entonces, pero ya tenemos nuestra nueva Eva de hace más de 2000 años. Entonces, pero sí tienen razón. Fíjense que es importante saber cómo, si no es para nosotros mismos, es importante saber el origen de nuestra fe. Porque así como se dice, sí puede venir una persona y lo puede poner en duda. Y yo me he fijado que varias personas en otros estudios bíblicos dicen, bueno, es que a mí me dicen esto y yo no sé cómo contestarlo. Y tiene razón, porque le voy a decir, entender la Biblia, es bueno leerla, pero si uno no entiende el contexto o qué quiso decir con eso, varias veces se puede prestar a una
mala interpretación. Y es por eso que me gustó mucho este estudio bíblico, porque fue escrito por teólogos, o sea, fue por personas que estudiaron el contexto, la época, el significado. En uno de los estudios se hablaba mucho de cómo de San Lucas había traducido del griego, entonces eso significaba en el griego, por eso se escribe así, pero ¿qué significaba esa palabra griega? Entonces, por eso fue importante, pero sí, de verdad que a mí me ha servido mucho y le doy gracias a Dios y a la Virgen porque me permitieron hacer esto. Y quisiera saber si alguien quisiera hacer la oración final o alguien quiere decir algo más porque ya vamos a terminar. Aquí está la oración final, solo es de leerla y después sigue la alabanza. Y hay un horario para leer la Biblia en 3 meses, que si quieren yo se los mando y ustedes la leen. O sea, podemos comenzar el 1 de julio, así, cada uno en su tiempo, ¿verdad? Y si quieren, y lo hacemos. Hay varios estudios bíblicos que hay, no sé, ahí me dejan saber si están interesados, pero para mí una de las cosas que creo que es más fundamental, porque hay un estudio bíblico de cómo leer la Biblia, que sería bien bonito también, pero si gustan, yo les mando el horario de cómo leer la Biblia en 3 meses y podemos comenzar el 1 de julio, cada quien en su casa, y si quieren nos reunimos un día a la semana o cada 2 semanas solo para hablar de lo que leemos, o sea, me dejan saber. Pero para que entre todos construyamos algo, pero me mandan un mensajito. ¿Alguien quiere leer la oración final para pasar a la alabanza, a la última? Yo la voy a leer. Gracias, Tania. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a la que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Amén. Amén. Y esa es la alabanza. Si gustan, se quedan. Si no, no. Que pasen una feliz y bendecida noche. Gracias a todos por participar y que Dios me lo bendiga. Y voy a poner la alabanza y después buenas noches. Gracias, feliz noche. El tiempo y todo lo que se ha tomado en enseñarnos. Dios los bendiga. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy